Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Educación Dr. Thomas McDonald, que la Universidad Central del Este celebra por sexta vez en años consecutivos. Escuchemos ahora las palabras del Padre Paul Ramírez, vicario de Educación para la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando esta cátedra magistral y no podemos dejar de poner en primer plano aquel que todo lo provee, que nos ama y que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a bendecir y con su palabra vamos a enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones y llevar aliento en todo momento, como es Él, esperanza siempre. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy esta cátedra es especial porque, como siempre, busca responder a una realidad. Y se ha convertido ahora en cátedra de cátedras, y sobre todo a aquellos que le corresponde impartir formación, educación, para que los seres humanos, todos nosotros, seamos mejores. Esta formación y capacitación docente de esta cátedra, pues sea como Dios es para nosotros, servidor. Un servidor que nos alcanza la vida y que quiere que vivamos para siempre. Esa es la misión, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esta capacitación, pues, nos haga a nosotros mejores personas humanas y que así nosotros demos gloria a Dios, y que en medio de la desesperanza, pues también sea luz, sea alegría, sea entusiasmo por la vida. Que para nada nos cansemos, que nunca nos rindamos, que tenemos que luchar para vivir, porque la vida vale la pena y cada vida también. Ahora vamos nosotros a impartir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a las sombras de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. A continuación, escuchemos las palabras inaugurales
a cargo del honorable rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Acín Torres. Buenas tardes, amigos y amigas en la educación. La vida me ha enseñado que no es una pena caerse, sino que la pena es no saber o no poder levantarse. Igualmente que en los momentos difíciles, de amigos, de familia, de nación, tenemos que pensar unos en otros y hacer menos dolorosa la situación, uniéndonos todos como hermanos. El mundo está viviendo momentos insospechados. ¿Quién puede haber pensado o imaginado que tendríamos una pesadilla como la que hemos llevado a cuesta desde el principio de marzo? He dicho el mundo, pero quiero solo pensar en este momento, en nuestro país, en nuestra gente y en las oportunidades que Dios nos ha estado dando como dominicanos y que no sabemos, dependiendo de cómo pensamos, si seguiremos teniéndolas. Como responsable principal de la conducción, de la dirección de esta alta casa de estudios, que tiene lazos de sangre que une a mi familia, mi primer sentimiento fue de temor. ¿Cómo saldremos adelante? Y de inmediato pensé que educamos para hacerle frente a la vida y para saber cómo enfrentar los problemas y encontrar las mejores soluciones. Pero al pensar en estas cosas, me vino a la mente uno de nuestros más grandes valores como institución, nuestra gente, nuestros profesores, nuestros administradores, nuestros técnicos, nuestros estudiantes. Todos aquellos que llegaron a mi mente me hicieron buscar el equipo directivo que me acompaña y de inmediato definir el camino a seguir porque no nos íbamos a dejar caer y no nos quedaríamos en el suelo. La UCE tuvo la precaución de prepararse tecnológicamente hace más de 7 u 8 años. En el momento fue un sacrificio. Hoy ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir y brindarles a nuestra gente en toda la región este, en el país y en todo el mundo, la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tener la ilusión de que sus aprendizajes los llevarán a tener éxito. En otras palabras, hemos podido seguir cumpliendo con el mismo compromiso, haciendo realidad los ideales que nos dieron origen y dándole a todos nuestros usuarios la oportunidad de prepararse para triunfar. Ha sido de gran valor la actitud ejemplarizadora de nuestra facultad, a quienes mucho les agradecemos que en poco tiempo se prepararon para convertir la virtualidad en el quehacer educativo de nuestra universidad. Como ha sido de gran sabiduría de parte de nuestros estudiantes confiar en que buscaríamos y encontraríamos una salida victoriosa que les diera satisfacción. Entre unos y otros lo hemos logrado. Esto ha sido posible gracias no solo al equipo tecnológico, sino también al compromiso que todos los uceanos siempre nos han demostrado. Hoy celebramos la 6ª entrega de la Cátedra Magistral de Educación dedicada al Dr. Thomas McDonald, cuya labor de filantropía para la UCE y para San Pedro de Macorís ha estado enfocada en la mejora de la formación docente y en el desarrollo de buenas prácticas para lograr resultados de aprendizaje de manera más efectiva. El Dr. McDonald, nuestro querido Tom, apreció estas cualidades en nuestra universidad y las necesidades educativas de la región con la que él se sentía comprometido y decidió invertir en la mejora de nuestros docentes. Los resultados han sido mejores profesores, con mayor entendimiento de los métodos y herramientas modernas de enseñanza y de la calidad que esto produce en los aprendizajes de los estudiantes.
Esta cátedra es un homenaje a Tom McDonald y lo hacemos trayendo excelentes especialistas de aquí y del extranjero a compartir su sabiduría y experiencia con todos los docentes del país. La cátedra, al ser virtual, está en nuestro canal para que puedan escuchar, estudiar y profundizar en las experiencias que aquí se narran. Los docentes del nivel preuniversitario también pueden hacer suyos estos conocimientos para enseñar de un modo más eficiente y productivo y de mayor calidad. Gracias a todos los que confían en la Universidad Central del Este. Gracias al Dr. McDonald. Gracias al equipo de profesores, doctores en educación, que durante estos 6 años han venido acompañándonos desde la Universidad Mercer de Atlanta, Estados Unidos, compartiendo sus saberes para que nosotros seamos mejores en la educación que impartimos. Y gracias a todo nuestro personal docente y administrativo que en momentos tan difíciles como los que vivimos debido a esta pandemia han permanecido a nuestro lado y han compartido esfuerzos y sacrificios. Gracias muy especiales a los conferencistas, a los comentaristas y a nuestra asesora ejecutiva, la doctora Jacqueline Malagón, a quien desde el primer momento les confiamos la dirección de las cátedras de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a todos y el año próximo nos encontramos de nuevo compartiendo nuevas experiencias y comentando las soluciones que aplicamos para seguir adelante y poder triunfar. Las experiencias de este año serán recordadas como aquel momento que nos hizo encontrar en nosotros mismos la fuerza para seguir triunfando. Gracias y muy buenas tardes. Estas fueron las palabras de apertura por nuestro honorable rector, el licenciado José Acim Torres. A continuación, escucharemos de la voz de la doctora Taiche Capote García un mensaje especial que nos ha enviado nuestro homenajeado en esta edición especial, el doctor Thomas McDonald. Un saludo para todos. Es un enorme placer para mí leerles este mensaje del doctor Thomas McDonald. Las conferencias que estaremos disfrutando en este espacio están dedicadas a nuestro querido doctor Thomas McDonald por los grandes aportes que ha realizado a la educación dominicana. Su mensaje es el siguiente. ¿Por qué mi esposa y yo decidimos crear y apoyar un programa para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana? Durante más de 25 años, mi socio Joel Winstein y yo construimos Mercer Dominican en San Pedro de Macorís. Un negocio exitoso que contaba con menos de 40 empleados y llegó a más de 400 empleados con administración dominicana. Durante ese tiempo, llegué a apreciar las cualidades del pueblo dominicano y las oportunidades que el país podía ofrecer para mejorar el nivel de vida de su gente. Sin embargo, también era evidente que, para que el pueblo dominicano y el país se dieran cuenta de su potencial real, la República Dominicana necesitaba mejorar la calidad de la educación de sus niños. Cuando llegó el momento de retirarme y vender mis acciones en la empresa, mi esposa y yo decidimos que queríamos devolver algo de valor a la República Dominicana, utilizando la mayoría de nuestras ganancias financieras con este negocio para apoyar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la educación en República Dominicana. Mi esposa Ramona se había graduado de Tisch College, que se había fusionado con Mercer University para convertirse en Mercer Tisch College of Education. El presidente de Mercer, Bill Underwood, aspiraba a que Mercer contribuyera más a la comunidad internacional y la educación podría ser un ingrediente clave para ayudar a la comunidad internacional a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UCE estaba solo a una cuadra de nuestra empresa y las conversaciones con el actual regente, José Acim, y su consultora, Jackie Malagón, revelaron su gran interés en mejorar la educación, no solo en la UCE, sino también en las escuelas K12 en la República Dominicana. En consecuencia, mi esposa y yo establecimos el Centro para el Avance de la Educación Global en la Universidad
Mercer, de forma que sirviera como financiamiento inicial permanente para el trabajo que iniciaríamos en la República Dominicana. Sin embargo, este financiamiento inicial es pequeño en comparación con la mayoría de las fundaciones y ciertamente no podría haber tenido éxito sin las enormes contribuciones de conocimiento, tiempo sin paga y energía de los profesores de educación de Mercer, así como de las contribuciones monetarias y de tiempo de la UCE, Jackie Malagón y muchos otros dominicanos. Nuestro enfoque fue observar las clases, escuchar a los maestros y otros actores del sistema para determinar sus necesidades y tomar la experiencia de los líderes educativos más eruditos del mundo con el fin de desarrollar programas para la República Dominicana. Nuestro objetivo se convirtió en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la enseñanza en el aula. Los líderes mundiales creían que solo había un factor de aprendizaje del 25% para los estudiantes que recibían conferencias. Sin embargo, si se pudieran involucrar profundamente a los niños en el proceso de aprendizaje, el factor de aprendizaje podría mejorar hasta en un 75%. Por lo tanto, se desarrollaron e implementaron módulos de capacitación con los profesores. Se animó a los profesores a establecer un objetivo específico para cada sesión de clase, de manera que tanto el profesor como los estudiantes conocieran lo que se supone que los alumnos deben aprender durante esa sesión de clase. Un primer módulo ayudó a los maestros a saber cómo prepararse para esa sesión en el aula. El segundo módulo ayudó a estimular el pensamiento y las ideas sobre cómo involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. El tercer módulo desarrolla formas de evaluar durante la sesión de clase. Se enfoca en qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el objetivo de ese día. Otros módulos enfatizan formas de involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje y administrar la disciplina con los estudiantes involucrados. A medida que el programa avanzaba con los maestros, se hizo deseable involucrar más a los directores y coordinadores en la capacitación de los maestros. En consecuencia, se desarrollaron programas de capacitación en liderazgo, métodos de observación continua de 5 minutos, desarrollados para que los utilicen los directores con ideas sobre cómo utilizar los resultados de estas observaciones y cómo orientar a los maestros para mejorar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando llegó el COVID-19, estábamos programando comenzar el programa con más escuelas públicas y capacitar a los dominicanos para implementar el programa en otras escuelas sin la ayuda de los profesores de Mercer. Durante los últimos 6 años, los profesores de educación de la Universidad Mercer han trabajado junto con Jackie Malagón, maestros de escuelas dominicanas y administradores escolares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado tanto en las escuelas públicas como en las privadas, en las que hemos estado trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y hemos logrado una mayor participación de los administradores en la capacitación de los maestros sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este no es solo un programa de un día, una semana o incluso un año escolar. Puede llevar años lograr los máximos resultados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo continuar mejorando el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana, mejorando la calidad de la enseñanza, ayudando a los directores y administradores en formas de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela y capacitando a más dominicanos para implementar los programas en otras escuelas. Muchas gracias. La Universidad Mercer nos envía un saludo especial de la voz de la doctora Shera Carr, quien coordina los programas de su universidad con la Universidad Central del Este. Escuchemos. My name is Shera Carr, and with me today is Crystal Holliday, who's going to be doing the translating for me. Buenos días, me llamo Crystal Holloway, interpretaré para Shera Carr. Bienvenidos. I'm so happy to be able to welcome you to this virtual conference for educators in the Dominican Republic. I'm a professor at Mercer University in Atlanta, Georgia, and I'm part of the Dominican Republican Partnership, sponsored by Tom and Ramona
McDonald and the Center for the Advancement of Global Education. I want to thank our Dominican education partners at ISE, CEBUSE, Alberto Baez Secondary School, and Juan Pablo Duarte Secondary School. Mercer's also looking forward to our future partnerships with schools in Region 5. We're anxious to return to visit you and see the ways you're supporting students, especially during these challenging times. Estoy muy feliz de poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual para educadores de la República Dominicana. Soy profesora en la Universidad de Mercer en Atlanta, Georgia, y soy parte de la Asociación de la República Dominicana, patrocinado por el Centro Tom y Ramona McDonald para el avance de la educación global. Quiero agradecer a nuestros socios educativos dominicanos en UCE y, por supuesto, Jackie Malagón, quien ha sido una defensora constante de nuestro trabajo. También quiero invitar un saludo especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas asociadas, a LUCE, CEBUSE, la Escuela Secundaria Alberto Baez y la Escuela Secundaria Juan Pablo Duarte. Mercer también espera con intensa pasión nuestras futuras asociaciones con las escuelas de la región 5. Estamos ansiosos por volver a visitarlo y ver las formas en que está apoyando a los estudiantes, especialmente durante estos tiempos desafiantes. We watched the news about the difficulties and the challenges your country has faced during the COVID pandemic, and we've learned about the health, emotional, and economic struggles that's impacted your country. Of course, we share your concern for the most precious resource of your country, your young people. They're your future. Hemos visto las noticias sobre las dificultades y desafíos que ha enfrentado su país durante esta pandemia de COVID. Hemos aprendido sobre las luchas sanitarias, emocionales y económicas que han afectado a su país. Por supuesto, compartimos su preocupación por el recurso más preciado de su país, sus jóvenes. Ellos son el futuro. Dr. Jean Walker and I prepared 2 presentations we hope will offer positive ways to support school leaders, teachers, and students during these difficult times. Jean will be presenting ideas about positive leadership in times of challenge, change, and uncertainty. And I'll share ideas about ways that educators can promote resilience in students during these stressful times of change. La doctora Jean Walker y yo hemos preparado 2 presentaciones que esperamos ofrecen formas positivas de apoyar a los líderes escolares, maestros y estudiantes durante estos tiempos difíciles. Jean presentará ideas sobre liderazgo positiva en épocas de retos, cambio y incertidumbre. Y compartiré ideas sobre las formas en que los educadores pueden promover la resiliencia en los estudiantes durante estos tiempos interesantes de cambio. Most of all, I want to send our love and support and our prayers from the Mercer University Dominican team, who miss you very much, and we're anxious to come and visit your schools and students in our partnership. We hope you gain many new ideas to improve teaching and learning at this conference. May God bless you and keep you safe. Sobre todo, quiero invitar nuestro amor, apoyo y oraciones de equipo dominicano de la Universidad Mercer, quienes los extrañan mucho y están ansiosos por venir y visitar sus escuelas y estudiantes en nuestra asociación. Esperamos que obtengan muchas ideas nuevas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta conferencia. Que Dios te bendiga y mantenga a salvo. Bye. Adiós. Continuaremos ahora con la presentación de Isas Uzcanga, la importancia de las matemáticas en el nivel inicial. Buenos días, sean todos bienvenidos a esta presentación en la que haremos una reflexión sobre la importancia que tiene aprender a matemática a temprana edad y cómo podemos potenciarlo de manera formal desde el nivel inicial de la escolaridad.
Empecemos por preguntarnos, ¿qué significan las matemáticas en el nivel inicial? Pensemos un segundito. ¿Qué palabras se nos vienen a la mente cuando pensamos en matemáticas en el nivel inicial? Y seguramente pensaste en cosas como clasificar, ordenar por color o por tamaño, contar, por ejemplo, del 1 al 10, asociar, comparar, jugar. Y efectivamente, sobre todo a esta edad, es el juego un promotor fundamental en la estimulación de los procesos de aprendizaje. Según Piaget, existen diferentes tipos de juego que motivan y activan diferentes procesos cognitivos. Existen, por ejemplo, los juegos de ejercicio, motores, de repetición, en el gimnasio, fuera del aula, los juegos simbólicos que desarrollan el lenguaje, por ejemplo, juegos de rol, imitación, puesta en escena o en escenarios más elaborados, los juegos de regla, los juegos de grupos con reglas, las reglas interiores del niño que deben convertirse en reglas externas, por ejemplo, cuando un niño inventa un juego y debe comunicarle las reglas del mismo a los demás compañeros. Y particularmente existen juegos de construcción, recursos manipulativos, de percepción, que son los que están directamente relacionados con la matemática. Entonces, el asunto está en pensar qué actividades nos permiten potenciar las competencias que necesitamos. Entendamos qué tipo de actividades podemos proponer para desarrollar las funciones ejecutivas de cara a nuestros niños. Pero antes, definamos qué son esas funciones ejecutivas y cuál es su relevancia. Las funciones ejecutivas son funciones psicológicas superiores, descritas como complejas e influenciadas por el entorno cultural y social. Ellas ayudan a asegurar el control cognitivo del niño porque le permiten razonar, planear, enfocar su atención e inhibir el comportamiento que se considera inapropiado en el contexto en el que se encuentra. Se ha demostrado una y otra vez que algunas habilidades relacionadas con las funciones ejecutivas son esenciales desde el comienzo de la escuela y en última instancia son cruciales para el éxito académico de los individuos. Estas habilidades son la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener temporalmente la información en la memoria para que pueda ser manipulada y controlada más tarde para completar una tarea. Inhibición, que es la capacidad para resistir un fuerte impulso de hacer o decir algo, en lugar de más bien de hacer o decir lo que sea apropiado o necesario. La activación, el estado de atención del cerebro permite el inicio de una acción voluntaria e intencional, orientado y movilizado hacia un objetivo, al tiempo que permite el mantenimiento de la energía a lo largo del tiempo. La planificación y organización, que es la capacidad para organizar una serie de sucesión de pasos efectivos para lograr el objetivo establecido. La regulación de emociones, que es la capacidad para identificar, gestionar y expresar emociones de manera adecuada para controlarlas, independientemente del contexto que las haya hecho emerger. Y la flexibilidad mental, que es la capacidad para cambiar nuestros puntos de vista o para enfocarnos en otra cosa de manera fácil y rápida, ajustándonos de manera flexible a las demandas o prioridades cambiantes. Eso es una de las habilidades más importantes en nuestra actualidad. Veamos a continuación algunas actividades que promueven estas habilidades que acabamos de mencionar. Por ejemplo, esta primera. Vemos acá que parece ser una actividad sencilla, pero requiere que los niños discriminen la posición de cada color y cuál carrito tomar para representar a cada color. Ahora sí, en esta otra diapositiva, vemos el proceso de agrupación que a simple vista parece una actividad cotidiana y simple, pero que aquí los niños deben descubrir que esa agrupación se lleva a cabo en parejas, por lo que deben comparar diferentes atributos, hasta darse cuenta que solo existen dos iguales. De manera colateral, con la forma de agrupación utilizando las pinzas, estamos contribuyendo a la motricidad fina. En la imagen de la izquierda vemos varias actividades de clasificación de acuerdo a criterios de color. En la imagen de la derecha vemos que el niño tiene que discernir qué objeto tomar para construir el patrón representado en la hoja.
Aquí vemos actividad de clasificación, de comparación y agrupación de acuerdo al color. Cada pinza tiene un círculo de color que le indica al niño en qué triángulo debe enganchar la pinza. Luego vemos el mismo ejercicio, pero en vez de ser de color, el criterio de discriminación es la forma. Y en este último, vemos que los niños deben discriminar la posición y la cantidad de objetos que va en cada uno de esos hoyos de la cubeta de hielo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que se les pide clasificar por color, utilizando unas pinzas muy pequeñitas para también desarrollar la motricidad fina. Esta actividad es realmente más compleja para los niños de lo que uno piensa, puesto que deben reconocer el símbolo, relacionarlo con una cantidad y asignarle el color indicado para representarlo con la cantidad de pinzas que corresponde. En el caso del número 5, deben colocar entonces 5 pinzas moradas en esa cara de la caja. El propósito de las actividades propuestas es favorecer el desarrollo global del niño, estimulándolo a explotar todas las esferas de su personalidad, asentar las bases de la educación, particularmente en los niveles cognitivo y motor, lo que lo incitará a aprender a lo largo de su vida. Estas actividades en forma de juegos sensoriales permiten comenzar una construcción de conceptos y procesos básicos en matemáticas. Estas intervenciones tempranas reducen la brecha entre los niños y los preparan para un aprendizaje más formal en el nivel primario. Entonces surge la pregunta, ¿cuál debe ser el rol del docente en este proceso? Apoyado por la intervención del maestro, el niño se involucra en situaciones de aprendizaje inspiradas en el mundo del juego y sus experiencias de vida, y comienza a desempeñar su papel activo como un estudiante capaz de pensar. En ese caso, el docente crea espacios de juego, propone juegos adaptados a la edad y varía los materiales. El docente también puede promover el juego, ayuda a los niños a jugar y complejiza cada vez más esos juegos. También a través del juego, que es una actividad cultural, los docentes pueden darse cuenta de qué saben los niños y cuál es el manejo con relación a otros niños. Además, el juego da indicios al docente sobre la dificultad que esos niños puedan tener. La rutina juega un papel muy importante en la vida de los niños en edad preescolar. Ella cuenta la historia del día, como lo vemos ejemplificado en esta imagen. Esta organización del horario, así como la supervisión y planificación de las situaciones propuestas a los estudiantes, los empujará a explorar su entorno, lo que también apoyará el desarrollo de sus funciones ejecutivas. La rutina también permite que los niños tengan referencia en el tiempo. Por la mañana, un niño presenta una rutina a los amigos de clase y el maestro puede explicarles las nuevas actividades. Cada actividad se inserta en esa rutina representada por una imagen significativa de esa actividad que realizará y con el nombre de la actividad. Las imágenes están dispuestas horizontalmente y la secuencia es de izquierda a derecha, tal cual como lo hacemos al leer. La rutina además debe colocarse en el tablero a la vista de todos los niños y a la altura de esos niños. Cuando los niños hacen una pregunta relacionada con las horas del día, como por ejemplo, ¿cuándo comienza el recreo?, la maestra le puede responder, ¿puedes indicarnos en qué parte de la rutina estamos? El niño se acerca entonces, indicará en qué momento de la rutina estamos y rápidamente deducirá cuánto falta para el recreo. En el caso de los contenedores presentados con esa cajita verde, fíjense cómo encajan perfectamente en esas rutinas. Entonces, aquí tienen un ejemplo. En ocasión, hablando en términos de juego, que este solo genera caos e indisciplina dentro del aula. Sin embargo, hay estrategias como esta, como las rutinas, que permiten hacer una transición clara y dejan saber a los niños qué hacer en cada momento. Parte de fomentar la autonomía y el orden dentro del aula se propicia con la gestión apropiada del material.
Como vemos en la imagen, es fundamental que el docente previamente prepare el material que los estudiantes utilizarán en cada actividad para cada día, bien sea utilizando contenedores o utilizando fundas de plástico para clasificarlos y conservarlos. El material debe estar accesible para que los chicos, cuando vean en su rutina la caja verde o el símbolo que hayamos escogido para esa actividad, puedan acercarse, tomar la caja o la funda de plástico que corresponda y ponerse a trabajar, sin esperar necesariamente en la instrucción. En esta imagen, además del ejercicio de la ubicación de objetos en la cuadrícula, también observamos dentro de la caja una lista con los nombres de los niños. Esta se usa para que una vez que el niño haya completado la tarea, levanta la mano en silencio y esa es la señal que le indica al docente que terminó, que el niño terminó la actividad y puede acercarse a revisar. Si completa satisfactoriamente la misión, el docente le indicará que debe tachar con un marcador sobre su nombre. Si no lo hace bien, tendrá la oportunidad nuevamente de hacerlo y volver a llamar al profe o al docente, a la maestra, para pedirle la revisión. De esta forma, tanto el niño como el maestro saben qué actividades hicieron y quién las hizo. Esto, una vez más, es una forma de contribuir a la gestión del aula y mantener a todos los niños concentrados en una tarea. ¿Sabías que investigaciones recientes demostraron que el cerebro se desarrolla más cuando se proponen actividades complejas en lugar de un aprendizaje de memoria? Muchas veces caemos en la trampa de hacer los mismos ejercicios una y otra vez. Y el cerebro en ese caso lo único que hace es memorizarlos. Es importante que haya un reto para que pueda realmente desarrollarse ese cerebro. Por ejemplo, aquí, esta es una forma de hacerlo, no es la única, hay muchas formas de hacerlo. Hay maneras de complejizar cada una de las actividades que vimos hace un momento. Por ejemplo, si el objetivo es clasificar y ordenar, vemos qué cosas podemos hacer para complejizar la tarea. Por ejemplo, en la serie 1 o en el nivel 1, ponemos que solamente variamos uno de los atributos, por ejemplo, el color o la forma o el tamaño. Pero ya en el nivel 2 les ponemos a que hayan dos cosas que cambian, el tamaño y el color, y que los clasifiquen, por ejemplo, los agrupen. Y ahí vamos complejizando las actividades. Fíjense que puede ser una misma actividad, pero la instrucción de la actividad cambia. Y en ese caso se va haciendo más compleja cada vez esa actividad y evita al cerebro memorizar, sino realmente razonar lo que se debe hacer. También podemos pasar de materiales como los 2D a materiales 3D, por ejemplo. Eso es algo que también se puede aplicar. Por ejemplo, aquí en la parte de aritmética vemos cómo vamos creciendo en la cantidad de números que vamos aprendiendo en cada uno de los niveles o de las series. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos en esos ejercicios, cómo lo podemos lograr. Fíjense, por ejemplo, hace un ratito explicamos en qué consistía la actividad de las pinzas que en el extremo tienen un círculo de color y los chicos deben enganchar en el color que corresponda en esa circunferencia que tiene triángulos dibujados de diferentes colores, deben enganchar la pinza que corresponde a ese color. Ese digamos que es en el nivel 1. En el nivel 2, fíjense que aquí tengo un palito de helado en el que tengo una mota de color blanco, una mota de color rojo y una mota de color azul. El niño ya no solamente debe identificar el color y colocar la mota sobre el color, sino que ahora tengo una serie que está unida, que no es independiente. Es decir, que tengo que buscar entre esos puntos que están ahí, ordenados de alguna manera, debo conseguir la secuencia azul, rojo y blanco, como lo vemos en los círculos de colores que están aquí abajo. Entonces, fíjense cómo ahí estamos aumentando el nivel de complejidad de una actividad. Otro ejemplo puede ser, cuando vemos la imagen de la izquierda, observamos en la hoja
un patrón de colores, cuadros de colores, y los niños entonces deben hacer la ubicación en el espacio de los cubitos de colores y colocarlos en el hoyo de la cubeta para hielo que corresponde. En el segundo recuadro vemos entonces cómo yo puedo introducir el concepto del cero o de vacío, colocando en mi cartulina cuadrados en blancos en los cuales el niño debe inferir que no debe meter ninguna pieza de color en esas ubicaciones. Entonces es otra manera de complejizar una actividad que originalmente era sencilla. Vemos aquí una en el que puedo llevarlo hasta 4 niveles de complejidad. En el primer nivel vemos que simplemente yo debo pintar una línea recta de color azul y colocar el palito azul respectivamente en ese color. Fácil. En el nivel 2 debo colocar sobre las líneas punteadas el calimete o el sorbete con la figura que corresponde a la descripción o a la trayectoria que describen esas figuras punteadas, ¿sí? Es decir, que aquí ya no es solamente color, sino que le estamos metiendo, y no solamente color y una línea recta, sino que le estamos metiendo curvas a esto, ¿no? Entonces, aquí en el nivel 3, observamos, tenemos unos marcadores y tenemos calimetes de colores, y el niño entonces debe identificar esa línea punteada, a cuál calimete o a cuál sorbete corresponde, identificar el color y con el marcador del color correspondiente, entonces trazar esa línea punteada. Entonces vemos cómo se va complejizando la cosa y además vamos desarrollando las técnicas de trazado y de motricidad. Y en el cuarto nivel, pues ya voy de un punto a otro, identifico que debo ir describiendo de acuerdo a lo que me indica un patrón que el docente coloca en esa misma caja, cuáles son los trazos, por ejemplo, que corresponden al color rosado, cuáles son los trazos que corresponden al color verde, ya sin un patrón sobre la hoja, sino un patrón visto en una hoja diferente. Ahora bien, en este tipo de actividades o en este tipo de estrategias es muy fácil caer en un error que es bien común y es presentar el material por primera vez a los estudiantes cuando se les explica cómo lo van a utilizar. Lo ideal en estos casos es que el estudiante o el niño pueda manipular el material antes de usarlo, antes de usarlo en una tarea que requiera realmente concentración. Si no se les da ese espacio, fácilmente los niños descubrirán diferentes formas de manipularlo sin estar relacionado necesariamente con la tarea que se les consignó. Y en ese caso se pierde el objetivo de la actividad. Entonces es importante dejar a mano, antes de colocarlo incluso en las cajas, dejar a mano de los niños en un rincón de juego esos materiales, que los niños primero los manipulen, jueguen con ellos, hagan lo que quieran, lo que necesiten hacer, y luego utilizar ese material con el que jugaron en las actividades que requieran concentración. Por medio del juego, vemos, y las actividades espontáneas, los niños expresan, experimentan, construyen sus conocimientos, estructuran su pensamiento y elaboran una visión del mundo. Aprenden a ser ellos mismos, a interactuar con otros y a resolver sus problemas, desarrollando igualmente su imaginación y su creatividad. Y el niño privilegia justamente ese medio del juego para apropiarse de la realidad. Entonces, está justificado que estas actividades tengan un lugar en la educación inicial y que el espacio y tiempo sean organizados y en secuencia, es decir, sean intencionados. No es jugar por jugar, sino que ese juego, eso que ellos creen que es un juego, realmente tenga una intención cognitiva detrás. Cuando permitimos que eso pase a aulas, estaremos desarrollando las habilidades matemáticas que requerimos para disminuir las brechas en los grados superiores, al mismo tiempo que generamos una actitud positiva hacia el aprendizaje. Estas habilidades que se requieren para ser utilizadas a mayor profundidad en los niveles superiores, en la primaria y en la secundaria, son tan básicas como la enumeración, la asociación, la comparación, el agrupamiento y la clasificación de acuerdo a algún criterio,
las regularidades, es decir, reconocer patrones y secuencias, medidas, estimaciones, y todas esas cosas las podemos comenzar a hacer desde el nivel inicial, con actividades que realmente sean bien intencionadas. Para permitir a los niños aprender verdaderamente, es importante que ellos construyan sus propios aprendizajes. Existen 3 factores que influyen esos aprendizajes. Uno es el pensamiento reflexivo del estudiante, el otro es las interacciones sociales con otros estudiantes. Para el aprendizaje, por ejemplo, material de manipulación, herramientas informáticas, dibujos, lenguaje oral, etc. Las herramientas que utilizamos para construir nuestro entendimiento son nuestras nociones previas, es decir, el conocimiento que ya teníamos. Nuestros materiales son lo que vemos, oímos, tocamos, es decir, los elementos en nuestro entorno físico. No puede haber un aprendizaje efectivo sin que nuestra mente se involucre en un proceso de reflexión. No podemos enseñar nada a los estudiantes simplemente presentando ideas prefabricadas. Más bien, debemos ayudarlos a construir sus propias ideas utilizando las que ya ellos tienen. Esto no significa que debamos dejarlos a su suerte y esperar que descubran mágicamente toda esta información. Por el contrario, el enfoque pedagógico en el aula juega un papel determinante en lo aprendido y en el grado de comprensión de esos aprendizajes. Así que piénsenlo y considérenlo. Tienen que dejar a que el niño piense, cuestione, organice la información y luego la verbalice. Cuando el niño logra comunicar qué tiene que hacer o cómo lo hizo o qué aprendió, realmente está dando cuenta de que logró un aprendizaje. ¿Sabían que un estudio demostró que si los docentes en la primera infancia integran números en sus discursos cotidianos, se facilita el aprendizaje de las matemáticas para los niños? Esto es seriamente interesante y muy relevante porque les vamos ayudando a esos niños a perder el miedo a los números y a la matemática, que generalmente representa un obstáculo más que conceptual, cultural. Siempre hay algo detrás de las matemáticas o de las ciencias puras que nos causan muchísimo temor, pero cuando nosotros permitimos a los niños que se aproximen de una forma espontánea a estas ciencias, todo surge mucho más fácil. Recordemos que la meta de todos debe ser desarrollar competencias fundamentales que deben exhibir los ciudadanos para vivir en una sociedad con valores y principios, en pacífica convivencia y que tome decisiones informadas. Todas estas competencias se desarrollan cuando promovemos actividades en clase que apuntan al pensamiento crítico, a la cooperación, a la creatividad, a la resolución de problemas y a la habilidad de comunicar asertivamente sus ideas, tomando como base, por supuesto, el desarrollo pleno del niño, priorizando su felicidad y una actitud positiva hacia el aprendizaje. Esto último es fundamental porque hoy en día sabemos que cuando hay emociones involucradas en los procesos de aprendizaje, pues realmente esos aprendizajes son duraderos. Muchas gracias por haber abierto este espacio para compartir estas reflexiones que nos pueden ser muy útiles en nuestras prácticas de aula. Muchísimas gracias. Ahora para la clausura escucharemos las palabras de cierre, a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón, quien es la directora de las cátedras magistrales de la Universidad Central del Este. Buenas tardes, amigos que siguen todo el quehacer de la educación dominicana. Me dirijo a padres, a las familias, a los docentes, a los administrativos, pero sobre todo me dirijo a los estudiantes. Esta sexta cátedra magistral de educación, dedicada al amigo Dr. Thomas McDonald, es una muestra más del interés que tiene la Universidad Central del Este y los que en ella trabajamos por llevar no solamente a los docentes de la región del Este, sino de toda la República Dominicana, las buenas prácticas que pueden mostrarnos métodos más efectivos para que nuestros niños aprendan.
haciendo posible que los docentes hagan una mejor función en el aula. Hemos traído en esta ocasión 10 conferencistas, 5 de ellos extranjeros, 5 de ellos dominicanos y 10 comentaristas que también son 5 y 5. Los temas de este año han estado estrechamente ligados al quehacer educativo y sus resultados, tanto del año que acaba de terminar como del año anterior. Nos preocupa muchísimo el tema de las matemáticas y nos preocupa muchísimo el tema de la lengua española. Igualmente tenemos que decir que nos preocupa hoy mucho, pero mucho, el tema de la tecnología. Nos tiene que preocupar el tema de la tecnología porque en esta 6ª versión de la Cátedra Magistral de Educación hemos tenido que recurrir a la modalidad virtual, de manera que todos los interesados en conocer sobre estas prácticas, sobre estas recomendaciones, sobre estos resultados, tengan la posibilidad de verlo en sus dispositivos, sean celulares, sean iPads, sean computadoras. El tema es que la familia, los docentes y los muchachos se interesen por ver nuevas maneras de enfocar el aprendizaje de todo aquello que nos va a ayudar en la vida para ser mejores personas y tener mayores triunfos. No sigo hablándoles de este tema porque ustedes han visto los especialistas que hemos tenido esta tarde, a quienes les agradecemos muchísimo la colaboración que nos han prestado, sobre todo los que están en el extranjero, al rector de la Universidad Central del Este, que sigue interesado en que todos los años hagamos esta cátedra magistral dedicada al Dr. McDonald. Este año el Dr. McDonald nos mandó un mensaje muy bonito que leyó la doctora Taiche Capote, y como siempre tenemos a la doctora Shera Carr, que es la que coordina todos los doctores en educación que vienen de la Universidad Mercer de Atlanta, Georgia. Les doy las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta tarde y les decimos, espérennos en el año 2021, que vendremos con nuevos métodos, con nuevas enseñanzas, con nuevas técnicas y con nuevas cosas que van a enriquecer la educación dominicana. Muchas gracias y buenas tardes.